Ahora, Empezamos de nuevo, no se ha emitido. Creo que no se está haciendo nada, ¿eh? Están los vídeos. Sí. Vale, no hay enlace con los vídeos. Empezamos otra vez, sí. Ahora. Hola, Javi, buenos días a todos. Javi. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva jornada, que es la 10ª ya de Intersicom Live Connect. Juntos sumamos más, se titula. Yo soy Javier Rapado, pertenezco al departamento comercial del grupo Molinos del Duero y para mí es un inmenso placer contar con estos pedazos de profesionales del mundo de la panadería hoy aquí. Ahora vamos a darles paso, que se presenten ellos, que nos digan de dónde vienen, su panadería, y empezamos, por ejemplo, con Adolfo. Buenos días. Adolfo. Hola, buenos días. Soy Adolfo de Miranda de Ebro. Yo soy primera generación de panaderos y un poco por decirlo, yo estoy casi como quien dice aquí en el mundo de la panadería un poco de rebote, porque nosotros aquí somos más conocidos como la Casa del Jamón, porque nosotros venimos de una empresa de distribuidora de embutidos, conservas, vinos y estas cosas. Y teníamos varias tiendas y comprábamos pan a diferentes panaderos. Lo que pasa es que se dieron la circunstancia que una de las panaderías de aquí de Miranda no tenía relevo generacional y entonces pues nosotros decidimos coger esa panadería. Y por decirlo de alguna forma, de un día para otro me vi yo en medio de una panadería que había que sacar una producción y la verdad pues sin tener ningún conocimiento. En un primer momento pues mis asesores fueron los trabajadores que estaban ahí en la panadería y de los que yo fui aprendiendo lo que ellos sabían. Lo que pasa pues que como todo, llega un momento que la cosa pues bueno, pues no da más de sí y había que aprender cosas nuevas y sí que es cierto que tengo que dar las gracias pues a Molinos del Duero y Harina Tradicional Zamorana con los cursos de formación que ha hecho y luego pues posteriormente gracias a Florindo Fierro, que ha sido un asesor nuestro, que ha estado un montón de veces en nuestra panadería y él ha sido un poco el que nos ha puesto, por decirlo de alguna forma, nos ha actualizado y hemos dado un giro a nuestra panadería. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, pues ahora nos puede decir Ángel también un poco su experiencia como panadero, de dónde viene. Muy buenas, Ángel. Buenos días. Primero, bueno, daros las gracias a Molino de Duero y a Harina Zamorana por estar aquí. Y bueno, nosotros sí que somos de familia de panadería, ya es yo la 4ª generación, llevamos más de 100 años como obrador artesano desde 1912 y bueno, estamos en un pueblo de la provincia de Ávila, Sotillo de Ladrada, que está al sur, muy cercano a Madrid. Y lo que intentamos hacer, pues bueno, es volver a los antaños, como todos nosotros, sacar un pan de calidad y recuperar esos panes más saludables, que es lo que intento que buscamos todos los que estamos aquí. Y este es un poquito resumen de lo que estamos haciendo y bueno, y aquí estamos, para lo que queráis. Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, Víctor, pues ahora también nos puedes contar tú. Bueno, pues yo sí que mi padre abrió la panadería en Salamanca, un poquillo, estamos en Salamanca, un poquillo pues buscando cambiar, quitar un poquito el tema del candeal, la barra, y lo abrió con idea, pues lo llamamos boutique de pan. Entonces, pues hacer diferentes especialidades de pan y siempre pues un poquillo más buscar panes un poquito más gastronómicos o más. Y siempre también pues tenemos pastelería, yo me formo un poquillo más en el tema de pastelería, estuve en Barcelona, en la Escuela de Gremio y luego antes estuve en el CTC y bueno, luego ya una vez que tenía lo de la pastelería un poquito pues en la misma filosofía de la pastelería, que es una pastelería gourmandés, que llaman una pastelería ligera, una pastelería que no sin exceso de azúcares, pues vamos igual aplicando el tema de la panadería, fermentaciones lentas, harinas de calidad, pues eso, buscando un poquillo que la gente que come pan, que no, con el rollo este ahora que hay que me sienta mal el pan, que tal, pues intentar darle la vuelta para hacer un pan saludable y por supuesto con sabor, claro. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Dani Flecha,
porque como hay dos Danis hoy en esta ponencia, para diferenciaros a uno a cada uno. ¿Nos puedes contar un poco, Dani, tu experiencia? A Hola, ver, Dani. le quité el silencio, ¿se oye bien? Sí, se te oye genial. Sí. Buenos días. Mira, yo soy Dani Flecha, soy de León, tengo 27 años y soy tercera generación de panaderos. Y bueno, pues como indican los compañeros, un placer estar aquí con vosotros y poder compartir esta charla y poder empaparme de vuestros conocimientos y vuestras ideas. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues A ahora vamos con el otro Dani, Dani Pampín, Ya más. Hola, ¿qué de tal? Panadería Masame. ¿Qué tal? ¿Se me Hola, oye? Dani. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Bueno, pues yo soy Dani Pampín, soy de Pontevedra, soy tercera generación también de panaderos, pero bueno, eso es más marketing a veces que otras cosas, ¿no? Porque al final lo que está viendo es una evolución brutal en las últimas generaciones de panaderos. Un poco, bueno, pues en mi caso, la panadería de mis abuelos es del año 1922, pero como muchas panaderías aquí en Galicia, bueno, pues en su momento se queda un poquito más estancada, ¿no? Es un poco lo que pasó en toda España. Entonces yo bueno, me formo como técnico en panadería, estudio un montón sobre panadería y hace 2 años decido montar Amásame en Pontevedra también. Y bueno, que es una panadería con una zona de cafetería, un obrador pequeñito en el que sacamos muchísima producción y en el que estamos, la verdad, que muy contentos porque trabajamos, bueno, desde bollería de calidad hasta eh, diferentes tipos de panes. Cada fin de semana hacemos unos 14, 15 diferentes tipos de panes, unas 7, 8 tipos diferentes de bollería, panadería salada, panadería dulce, algo de pastelería y bueno, hacemos lo que podemos en el espacio que tenemos, que lo conocéis bien. Gracias, Dani. Bueno, ahora, Toñín, si estás por ahí, ¿nos puedes contar tú un poco también tu experiencia? Pues creo que Toñín tiene problemas Sí, de conexión. Así que bueno, pues podemos podemos continuar. Entonces, yo os quería hacer una pregunta. Después de este año que llevamos con la pandemia, si nos podéis contar cómo lo habéis vivido vosotros en vuestro negocio. Empezamos, por ejemplo, contigo, Dani, ya que estabas aquí. Si te parece ¿Sí? bien. ¿Conmigo? Vale, sin problema. Perfecto. Bueno, Pues empezamos contigo, Dani. Yo creo un poco que como todos nuestros compañeros, un poco con miedo, con incertidumbre, ¿no? Porque aunque sí que nuestro sector es de los que se fue salvando dentro de lo que cabe, pues tenemos la parte de hostelería que bueno, nos faltó en todo momento. Pero bueno, yo creo que hay que mirar las cosas con perspectiva, hay que saber tomar decisiones rápidas, sopesadas pero rápidas. Y bueno, coger el toro por los cuernos, no hay mucho más. En nuestro caso estábamos empezando prácticamente, este era nuestro segundo año. El primer año es un poco de prueba porque no sabes lo que vas a vender. El segundo año que ya tenías un poquito la esperanza de empezar a estabilizar, a ver cómo vas a evolucionar y crecer, pues nos vino esto. Pero bueno, ya ves que estamos contentos, subiendo producción y muy preocupados por algunos clientes que tenemos de hostelería, a ver cómo van a retomar todo esto. Pero bueno, más que contentos, la verdad. Nuestro sector, ya digo, puede darse con un canto en los dientes en algunos casos. Gracias, Dani. Bueno, creo que hemos recuperado a Toñín. Si puede presentarse y también pues le lanzo la misma pregunta con lo de la pandemia, a Dani. Toñín, por favor. Hola, Toñín. Tenemos problemas de conexión con Toñín. Sí. Bueno. Pues nada, Adolfo, ¿nos puedes contar tú tu experiencia durante la pandemia? Bueno, pues decir que en un primer momento, pues bueno, lo que estuvimos, pues bueno, un poquito asustados por cómo iba a ir todo este tema del COVID. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una parte muy importante en hostelería, sobre todo porque tenemos clientes que dan bodas con el tema de pastelería, comuniones
y todo eso. Y al principio, pues bueno, la verdad que sí que estábamos un poquito asustados por lo que pudiera venir. Pero bueno, luego por otra parte también, como tenemos varios despachos de pan y la hostelería, pues bueno, al estar cerrada, pues la gente tenía que hacer todas las comidas en casa, todas las cenas en casa, no se podía salir a ningún lado, pues bueno, hay que decir que las tiendas también pues cogieron un poquito más de venta y bueno, que hemos pasado el año dentro de lo que cabe, como hemos podido. Y yo lo que sí que, vamos, estoy, me imagino que como muchos de vosotros, pues bastante preocupado por el tema de cómo puedan quedar de tocados nuestros clientes de hostelería, si van a poder continuar, si va a ser igual o qué va a pasar. Pero nosotros, dentro de lo que cabe, no nos podemos quejar. Pues bueno, ahora Dani Flecha, si nos puedes decir un poco tu experiencia. Bueno, yo como indican los compañeros, desde luego que la hostelería pues a todos nos preocupa y no sabemos pues en qué manera va a resurgir, cómo va a volver. Sí que estamos viendo ahora pues aquí en León, por ejemplo, con la retirada de las restricciones, que parece ser que no vuelve a ser igual y que, oye, pues que estamos preocupados por ello. Sí que destacaría como muy dura para nosotros la primera fase de la pandemia, donde hubo el confinamiento domiciliario, en el cual yo creo que lo que más vendimos fue levadura y harina, aparte de quitando el pan. Como cosa positiva tras de eso, pues sí que yo pienso que el cliente, hubo muchos clientes que se lanzaron a hacer pan y, oye, vieron detrás de lo que había de esa harina y de esa levadura y que no era una cosilla tan fácil y tan sencilla, lo cual puede ser bueno para nosotros que nos valoren pues el buen hacer que yo creo que estamos defendiendo aquí a la hora de la utilización de masas madre y panes estables y todo eso. Y bueno, ni que decir tiene que la Semana Santa fue nefasta durante esa fase, y luego las fases siguientes, pues sí que, oye, gracias a Dios este sector, lo que son los despachos, lo hemos podido mantener, lo hemos podido defender y bueno, a ver qué pasa con la hostelería. Pues sí, a ver qué... Pero bueno, lo que has dicho tú, yo creo que para todos los panaderos debería ser bueno que la gente se haga pan en casa y que valore, eso va a servir para que valoren más vuestro producto y vuestro trabajo, para que vean que no es tan fácil hacer un buen pan en casa. Claro, yo creo que les sirvió de experiencia. Además, yo sí que no sé los compañeros en las panaderías cómo lo percibieron, pero nosotros teníamos una demanda brutal, ya te digo, de levadura y harina. Muchísima gente iba a la panadería, yo creo que es que se acabó en los supermercados demandando levadura y harina, incluso pues alguna, ¿cómo se dice? Alguna ya enseñarles, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hay que hacer y tal? Y que creo que después de eso sí que puede ser que el cliente valore nuestro trabajo un poquillo más, desde luego. Sí. Pues muchas gracias, Dani, por compartir cómo has vivido durante la pandemia con nosotros. Ahora nos lo va a contar también Ángel. Muy buenas, Ángel. ¿Me oís o no? Sí, hola. Bueno, yo como parte de mis compañeros casi todo, y además, como dice Dani, es importante también que la gente se haya dado cuenta de cómo se hace el pan, porque yo creo que uno de los ingredientes principales de hacer el pan es el tiempo, y lo que hemos tenido todos en este confinamiento ha sido tiempo. Entonces, pues por eso la gente, yo creo, pero ahora el tiempo, cuando empiece todo a funcionar otra vez, creo que va a ser complicado tenerlo en pan en casa. Entonces, pues bueno, van a poder apreciar lo que es un pan de calidad, que es lo que buscamos todos. Nosotros aquí sí que es verdad que nosotros vivimos, yo como Toñín, somos una zona muy turística y con mucha segunda residencia, y sí que notamos mucho y lo seguimos notando. Todo esto de estar cerrados todas las provincias. Y aparte de la hostelería, también el miedo a, no sé si a vosotros os habrá pasado, de que te toque algún empleado, toque alguien en la panadería y tengáis que cerrar o tengamos que cerrar 15 días. Claro, eso sí que ha sido el mayor problema, que hemos intentado salvarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, al principio con turnos, plantillas divididas, separamos bollería de panadería, dividimos repartos, un poco más dándole vueltas a todo esto para no dejar a la gente sin pan en el caso de que te pase un
que cojas un enfermo o que coja a alguien en el Claro. COVID dentro de la plantilla, por el tema de la Pues sí. cuarentena. Eso ha sido uno de los temas complicados que hemos tenido. Y seguimos todavía con ello, porque bueno, todavía no ha acontecido. Entonces, Exacto, nos puede Nos pillar puede a pasar cualquiera. a todos, sí. Sí. ¿vale? Bueno. Eso es una de las cosas que sí que intentamos y mucha medida, mucha Mucho cuidado. mascarilla, limpieza, pero es complicado cuando, y decirlo así, decir, quien está al lado de un horno 5 o 6 horas en verano con una mascarilla, pues, es complicado, es complicado, Pues sí. complicado. Pero lo estamos salvando, yo creo que bien, y bueno, y a Ujú. seguir luchando, no nos queda otra. Y ser afortunados porque, como hemos dicho, compañeros, es decir, podemos estar abiertos y seguir ahí, al pie del cañón y dar este servicio, y que no falte, que es Pues sí, importantísimo. yo creo que sí, que dentro de nuestro sector, pues al final hemos sido unos afortunados durante toda la pandemia. Hemos podido seguir abiertos con el miedo lógico a que nos contagiemos, pero hemos podido seguir trabajando. Que muchas personas no pueden decir lo mismo. Pues muchas gracias, Ángel. Nada. Vamos a intentarlo otra vez con Toñín, a ver si puede, si ahora ya hemos recuperado el sonido con él. Toñín, si tienes puedes, que encender el micro, por favor. ¿Ahora? Sí, Ahora. ahora sí te escucho. Sí. Sí. Hola, buenos días, perdón por los conflictos, que no arrancaba el ordenador, trabajo, se me pasaba los cables, muchas cosas. Pero bueno, ya estamos aquí y nada, dar los buenos días a todos, como he dicho, y suscribo todo lo que han dicho mis compañeros y amigos, porque lo bueno que nos deja esta profesión es que nos hace amistades grandes, que nos podemos compartir conocimientos, y la verdad muy afortunado de teneros hoy aquí todos, que sois unos grandísimos profesionales. Por Muchas lo gracias. siguiente, en torno a la pandemia, pues no tengo nada más que añadir. Nos hemos tenido que reinventar todos, sacar lo mejor de nosotros mismos, buscar alternativas a donde no las había, ser un poquito altruistas y un poquito serviciales también, como no, porque hemos estado al pie del cañón, al pie del cañón. Nuestras chicas o chicos de cafetería, panadería, vamos, que están de cara al público, han tenido que dar el pie en lo mayor en todas las ocasiones, cuando todo el mundo quería estar en casa encerrado. Entonces hay que apostar por esa gente. Y nada, y que somos unos privilegiados porque seguimos trabajando y dando productos de calidad, y yo creo que no hay otra alternativa a las grandes superficies, al pan congelado o a los chinos, como decimos. Muchas gracias, Toñín. Pues yo creo que me queda solo Víctor, que nos diga cómo ha vivido su experiencia durante la pandemia. Hola, Víctor, muy buenas. Pues sí, a ver, nosotros, que decían los compañeros, el tema de la hostelería, un poquillo preocupados a ver por dónde salen, pero bueno, también nosotros pues teníamos una cafetería que tenemos cerrada todavía, hasta no ver claro por dónde va el tema. Pues a mí me da un poquillo de miedo pues sacar a la gente del ERTE o incluso abrir para un 30% tal, y entonces pues sí que nos afecta un poquillo más porque acabamos de abrir hace un año. Entonces pues estamos ahí un poquillo pendientes a ver cómo va el tema. Por el resto, pues mira, muy afortunados, porque nosotros la verdad que siempre en la tienda siempre tenemos cola y siempre hay jaleillo, entonces pues bastante bien. Luego también pues lo que decía Dani, el tema de la levadura y las harinas, incluso gente pidiendo pues harinas un poquito más especiales. Oye, ¿tienes espelta? ¿Tienes con la que hacéis el tradición tal? Pues con la T80, pues la gente involucrándose un poquillo más en el tema del pan, que luego valdrá, imagino, que pues para que valoren todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás y los conocimientos, sobre todo. Pues sí. Mira, todos aquí los que estáis conectados, pues sois relativamente jóvenes todos. Entonces, a mí me gustaría preguntaros también algo. ¿Cómo veis el futuro de la panadería vosotros? ¿Dónde creéis que está el futuro de la panadería? Es una pregunta que me gustaría que me respondierais. Como estamos con Víctor, pues empezamos con Víctor. Hombre, yo creo que el futuro de la panadería ahora mismo va, los compañeros que estoy viendo, vamos todos por el mismo sentido, pues hacer unos panes, o sea, que olvidarnos del tema de guerra de precios y buscar unos panes de calidad, con harinas de calidad y respetando, sobre todo, respetando los procesos naturales, que es lo que nos ha llevado a hacer un pan
pues eso, bajando el índice glucémico, buscando cositas que al fin y al cabo, y sobre todo también seguir investigando, buscando cereales nuevos para hacer nuevos mixes de cereales, nuevos sabores y pues buscando, creo que todos los que estamos aquí vamos en el mismo barco, que hay que buscar una panadería de calidad y sobre todo aprovechando pues, unas buenas harinas que tenemos la suerte de tener y eso, dando un punch ahí a los cereales y todo, dando un golpe de valor, valorizar algo que se había perdido muchísimo el valor y yo creo que tenemos que darle valor al pan que ha perdido durante mucho tiempo ahora con el tema de los panes congelados y todo esto. Claro, os queréis diferenciar, dar un producto diferente. Yo creo que sí, que va por la diferenciación. Un panadero artesano pues no puede meterse en una guerra de precios, no se puede... Imagino, tenemos que tener las ideas claras y remar todos en el mismo sentido, que es donde vamos. Pues sí. Pues nada, ahora la misma pregunta que le he hecho a Víctor, me gustaría que nos respondiera Dani Pampín, por ejemplo. ¿Cómo ve el futuro de la panadería? Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro compañero y bueno, añadiría más. Yo creo que el futuro de nuestra panadería, de la panadería, incluso de la profesión, pasa por la regularización del sector. Vemos que lo que funciona en Europa, por ejemplo, aquí ya no lo estamos implantando, no nos planteamos a largo plazo pues exigir una formación profesional, incluso para abrir un negocio de panadería, ¿no? Yo pienso que el futuro del sector pasa por ahí, pasa por cualquier tipo de sector o por cualquier tipo de oficio y nuestro no es menos. Vemos que en Francia funciona, en Alemania funciona, en Holanda funciona y aquí pues vamos bastante por detrás, ¿no? Entonces yo creo que uno de los futuros de nuestro sector, de que al panadero se le reconozca su labor, de que el panadero sea alguien respetado, pasa por la formación, porque tengamos una formación digna, no 2 años con 2000 horas como es ahora mismo la formación profesional, en la cual pues bueno, pues es muy eficiente, que aquí de esto podríamos hablar muchísimo, pero por una formación mucho más amplia como es Francia o como es Alemania, ¿no? Y bueno, pues si queremos llegar a algo en un futuro, tener panaderos, que la gente joven empiece a trabajar, pues que esté el sector mucho mejor de lo que está, si no lo vamos a tener muy, muy difícil. En ese sentido, vamos. Pues sí, muchas gracias, Dani. Nada, pues ahora nos puede decir Ángel cómo lo ve él, su visión sobre el futuro de la panadería. Sí, bueno, yo comparto 100% lo que acaba de decir Dani. Creo que el futuro primero está por regularlo todo, formación, formación y formación. Y luego, pues bueno, lo que defendemos todos es ir a panes más saludables e innovación. Innovación en buscar nuevos cereales, nuevos procesos, lo que estamos haciendo, es decir, el panadero artesano, entre comillas, ¿vale? Entonces, bueno, es suscribir esto, pero es muy importante, yo creo, que el tema de la regulación de la panadería. Creo que ahí es un paso que tenemos que dar y creo que todos lo tenemos que hacer todos unidos, porque si no va a ser muy, muy, muy complicado, muy complicado. Y diferenciar muy bien lo que es el que cuece barras y el que hace barras, o el que hace pan y el que cuece pan, ¿sabes? Debería de ser muy, muy, muy diferente y que la gente lo sepa, es decir, que la gente lo sepa lo que es una cosa que se cuece y una cosa que se fabrica. Creo que es importante no engañar al consumidor en esos aspectos, que el consumidor sepa lo que está comiendo y lo que está comprando. Y que valore tu producto, evidentemente. Efectivamente. Muchas gracias, Ángel. Pues nada, Adolfo, tú, por ejemplo, Adolfo, ¿qué opinas respecto a este tema? Adolfo, pon el micro. Dale al micro, Adolfo. Yo creo que va a haber 2 sectores muy diferenciados. Por un lado, que va a ser el sector del pan industrial, que va a ir a precio, y por otro lado, el sector artesano, que va a tener que ir a panes artesanos y de calidad. Y yo creo que un mismo cliente, ya no existen los clientes fijos. Una misma persona, unos días va a comprar un pan industrial porque le pilla bien, porque va al supermercado, porque hace la compra, y otros días va a ir a comprar un pan artesano. Y entonces nosotros lo que debemos de tratar es que cuando nosotros por una pieza de pan le vamos a cobrar el triple o 4 veces más de lo que está pagando en el supermercado, que él sepa valorar y vea que lo que está comiendo merece la pena el pagar ese dinero, que el pan le va a sentar mejor, que si le sobra media hogaza, al día siguiente esa media hogaza se la puede comer y está tan rica,
y por eso, por un lado van a estar los industriales y por otro lado los artesanos y la gente que quiera dar un plus de calidad y nosotros mismos somos los que tenemos que hacer valer nuestro trabajo y tratar de hacer cada día las cosas mejor y no tener miedo a la hora de valorar y de cobrar nuestro producto, que muchas veces tenemos miedo de cobrar nuestro producto. Y yo un poco creo que por ahí pueden ir las cosas. Muchas gracias, Adolfo. Pues nada, Dani Flecha, ¿nos puedes comentar tú cómo lo ves al respecto? Bueno, yo suscribo al 100% lo que han dicho los compañeros, desde la utilización de una materia prima de mucha calidad, que desde luego sin una correcta formación y unos correctos profesionales no va a poder ser transformada en todo lo que nosotros estamos buscando. Y sí que me gustaría aportar mi granito de arena en cuanto a la tendencia que yo he visto por el tema del COVID, por la cual yo percibo que hay mucha demanda de todo lo que son servicios a domicilio. Los que tengamos cafetería sí que podremos percibir que podemos incorporar la panadería y la repostería, pues a lo mejor en desayunos para llevar, todo ese tema que creo que está en auge a raíz del coronavirus, que la gente, yo por lo menos en mi ciudad lo percibo que cada vez está más vigente. Y luego, pues no olvidarnos en la tienda, desde luego, de ofrecer un pan, pues como hablamos, de un pan sincero, de masa madre, de calidad, con una buena materia prima, pero ir adaptándonos a las tendencias y al mercado, es decir, hacer la experiencia de la compra a lo mejor un poquito distinta, incorporar galletería, repostería, buena bollería, pues con un formato de venta un poquito más atractivo, que yo creo que las grandes superficies ahí muchas veces nos ganan, es decir, en el formato, la manera en que tú vendes un producto, pues que el cliente pues le alargue la vida útil o lo pueda utilizar no solo para comer ese pan en la mesa, sino para un desayuno, para unas tostadas, todo eso que es el valor añadido que le podemos dar además a nuestro producto, que ellos no lo tienen tan fácil porque tienen grandísimas cantidades y distintos expositores y distinto sistema, y creo que es un poco ahí el valor añadido que le podemos dar, lo que es la experiencia de la venta y el servicio a domicilio, que yo creo que en las ciudades cada vez está más en auge a raíz de este tema. Pues sí, muchas gracias, Dani. Bueno, Toñín, pues nos quedas tú, que nos des tu opinión también, cómo ves el futuro de la panadería. Sí, tu visión. Tienes que activar, Toñín, el sonido, el audio. Ahora, Toñín, muchas gracias. Pues la verdad es que lo veo en los sitios pequeños, como en mi caso, lo veo complicado. No porque no se venda, no porque no se pueda hacer las cosas bien, sino porque los sitios de panadero es como lo último que queda, ¿sabes? Si no hay otra cosa, te metes al panadero mientras te sale cualquier otra cosa y ya está. Aunque te aprendas y aunque formes, es un oficio que no quiere nadie. Pagamos muchísimos impuestos. O sea, estás hablando de cada nómina, cada seguro social de cada persona está en torno a 500, 550 euros por persona, más el sueldo base, más la seguridad social, más todo, al precio que estamos vendiendo el pan, al precio que está la materia prima, al precio que está la luz, al precio que está el gasoil. Lo veo como negocio a día de hoy muy tentador en las grandes capitales porque hay más mano de obra, porque hay más venta, porque hay más... Pero los pueblos como los nuestros, que vivimos tanto del turismo, y más en estos casos, la mano de obra escasea mucho. Gente que se quiera venir aquí al pueblo formada, apenas hay. Los sueldos y todo, si cumples toda rajatabla los convenios, es complicado, yo lo veo laboralmente la panadería a día de hoy, según está. Y luego, en cuanto a futuro de calidad, no hay comparación. O sea, el pan de calidad yo creo que tiene todo el futuro del mundo como pan, porque no hay competencia. El sector industrial no es capaz de elaborar un pan como el que podemos hacer cualquiera de los profesionales que estamos hoy hablando aquí,
que somos una muestra, hay muchísimos más y muy buenos todos y genial, pero el sector industrial, aunque se ha modernizado mucho, invierte mucho en I+D, que la industria pequeña como la nuestra no tenemos la posibilidad en muchas ocasiones, el toque de cariño, de amor que damos cada pequeño artesano no le pueden dar todavía, afortunadamente. Entonces, por ese aspecto tenemos mucho futuro. Por el aspecto laboral, fiscal, lo veo complejo, la verdad. Bueno, yo, Toñín, aprovechando ya que estás... No sé si los compañeros pensáis lo mismo, porque ahí se puede abrir un debate amplio. Cada sitio es un mundo, claro. Bueno, tú aprovechando que ahora estoy contigo y que tú has sido también partícipe directo de estas jornadas que estamos efectuando como luego de la Feria Intersicom Live 2021, pues me gustaría que me dijeras qué te están pareciendo las jornadas Y nuestra y nuestra participación en ellas. Pues lo veo como negocio a día de hoy valor en las grandes capitales porque hay más mano de obra, pero como los nuestros que vivimos tanto de turismo y más en estos casos, venir aquí al pueblo formada, es toda la tabla, los convenios, es como en cuanto a futuro en cuanto a marketing me refiero muy grande, os estáis adaptando muy bien, esto tiene mucho que ver para las nuevas tecnologías. Y la verdad es que muy contento de pertenecer a que somos una muestra, hay muchísimos más y muy buenos todos y genial, ha modernizado mucho, invierte mucho en I+D, que la industria toque de cariño, de amor que damos, miro, y en cuanto a otras empresas, sectores, por el aspecto laboral, fiscal, lo veo complejo. Creo que os habéis dado, no sé si pensáis lo mismo porque se puede... Y pues a mí me está pareciendo la verdad cuánto pongo vuestro pequeño granito de arena, que te importado o no. Sí, es que se le ha quedado cortado a Toñín el sonido. No me ha Voy a preguntar. Sí, más o menos te hemos entendido, más o menos te hemos escuchado y te hemos entendido. Y muchas gracias por tus palabras y por participar en estas jornadas. Víctor, me gustaría también preguntártelo porque yo he hablado contigo y sé que has estado viendo también nuestros vídeos y todo. También me gustaría saber tu opinión, qué te parece lo que estamos haciendo estos días. No, me parece de lujo, tío. Hay que darle, ahora que no podemos estar allí en la feria o vernos físicamente, pues por lo menos está de lujo, claro, porque claro. te pones al móvil y lo puedes ver. Pues a mí me ha parecido una idea guay, que hay que adaptarse ahora a los tiempos que tenemos. Pues sí, muchas gracias, Víctor. Y tú, por ejemplo, Dani Pampín, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo estas jornadas? Bueno, pues es una de las cosas buenas que nos trajo, yo creo que la pandemia, ¿no? El poder conectarnos, ponernos al día con estas cosas, con estas herramientas que tenemos, sobre todo los que estamos en a tomar por saco, pues tenemos la posibilidad de conectarnos con todo el mundo y de formarnos también, que antes hablamos de la formación, ¿no? Hoy en día, pues a golpe de clic, por 4 duros podemos conseguir cursos en condiciones muy buenos, muy competentes y la verdad es que es una de las ventajas que tuvo esto, ¿no? Y que se ha quedado con nosotros, sí. Pues muchas gracias, Dani. Nada, vosotros. ¿Y tú, Ángel, por ejemplo, cómo lo estás viendo también? Cuéntanos tú un poco. Sí, bueno, es decir, lo estoy viendo como todo, es decir, estamos avanzando, es una nueva forma de comunicarnos y de no estar ausentes de todo esto, porque bueno, ahora mismo, pues bueno, debido a las restricciones y a todo lo que tenemos encima, pues no podemos asistir a ningún evento ni nada. Creo que es muy importante porque yo creo que todo lo que sea divulgar, enseñar, aprender, formar por estas plataformas, por cualquier otra plataforma, siempre viene bien para el sector y para todo, y está el contacto entre nosotros, que de la otra manera, pues bueno, nos veíamos, nos visitábamos, pero ahora mismo la única relación que tenemos es o vía teléfono o vía Zoom o alguna plataforma que tengamos por ahí. Creo que es muy, 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 muy saludable y habéis hecho un acierto que sea así, por lo menos tenemos feria. Y podéis desconectar también un poco de todo esto, ¿no? Sí, claro. Siempre viene bien ver lo que opinan otros compañeros tuyos y cómo está la cosa pues en Pontevedra, León, Salamanca, Miranda, es decir, bueno, Ávila, tengo a Toñín aquí al lado, que hablamos bastante y bueno, pero viene bien ver que lo que nos pasa casi todos. Nos pasa a todos, sí. Te ayuda, te ayuda. Yo creo que la opinión de todos, pues sobre aunque este año tenga que ser online, pues que os gusta. Claro, que por lo menos podéis verlo y aunque no sea físicamente, pues
seguir en contacto también, compartir opiniones. Y bueno, me gustaría dar paso a mi compañera María. Hola, bueno, yo soy María, que he estado aquí con vosotros en el directo, soy del departamento de marketing y bueno, también tenía algunas preguntas que haceros más individualizadas a cada uno. Por ejemplo, Víctor, ya que estás aquí ahora con nosotros, te quería preguntar, tú que haces harinas ecológicas, o sea, que utilizas, perdón, harinas ecológicas en la elaboración de panes, ¿cómo fue, cómo empezaste en este mundo? ¿Te pareció difícil? A ver, yo el tema del ecológico, pues vine de formarme en Barcelona hace 10 o 12 años y es algo que vi muy en boga y siempre me ha interesado, porque me ha encantado pues eso, el campo, la naturaleza y aprovechar un poquillo el ecológico. Pues intentamos certificar, tenemos algún pan certificado y tal, que es dificilillo, sobre todo, más que nada, pues las trabas y todo lo que te ponen luego a partir de CAECI, de la Junta y todo, que es más papeleo y más eso, que al fin y al cabo hay mucha gente que está haciendo pan ecológico sin certificarle por eso. Pero yo la idea mía es la apuesta, es estar certificado y estar ahí al pie del cañón y que la gente vea, joder, pues que es una apuesta que hemos hecho nosotros hace tiempo y que se puede hacer. Y yo tengo compañeros de profesión, hay panaderos que certifican muchísimo, han hecho panetón en ecológico, han hecho turrones en ecológico, han hecho cosas súper interesantes en ecológico que pensábamos que no podíamos eso, pues mira, pues confitar la fruta y tal. Y a mí me parece un tema muy interesante que está muy puteado, hablando mal, vamos, porque hay mucha gente que pone ecológico, no es ecológico, tal. Entonces, pues a lo que íbamos antes, intentar diferenciarnos y la gente que sepa en realidad el trabajo que hay detrás. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pues también vamos a preguntarle a Ángel ahora, ¿cómo ha afectado, Ángel, a tu negocio el cierre perimetral de las comunidades? ¿Cómo lo has visto estando tan cerca de Madrid? Buena pregunta. Pues, nos ha afectado muchísimo. ¿No? Somos un pueblo 4.500 habitantes, pero que en verano, fines de semana, bueno, triplicamos o incluso más. Estamos muy cerca de Madrid y es segunda residencia pues, de muchos madrileños. Entonces, estar cerrados ahora mismo sin poder recibirlos, pues nuestra producción estaba preparada o nuestro obrador, nuestro personal está preparado pues, para asumir toda esa cantidad de público y de gente. Y ahora, pues bueno, estamos pues a medio gas. Yo tengo, por ejemplo, bueno, pues, tengo 4 hornos, casi trabajo con 2, el personal agarrándolo como podemos, pero ya es complicado porque no puedes ya más. Es decir, la estructura es muy grande para la población que tenemos. Que te dejan, claro. Claro, entonces, bueno, deseando ya que abran provincias y exacto, bueno, sí. Y ahora con la noticia de Semana Santa, aunque tampoco contábamos mucho con ella, pero pues otro palo más. Bueno, Aguantando. esperemos que todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora sirva de verdad para que cuando acabe Semana Santa y eso se puedan abrir comunidades y vuelva todo con más fuerza. Sí. Y bueno, que las ganas están ahí, o sea que en cuanto abran... Es necesario. Irán corriendo. Digo que Castilla-León está poniendo muchas cosas, pero bueno, esperemos que abra un poquito la mano y nos deje un poco vivir. Sí, exacto. Sí. Bueno, Adolfo, te quería preguntar también ¿cómo fue tu experiencia obteniendo el premio al mejor roscón desde Pan Miranda? Bueno, eso fue una sorpresa mayúscula. Y bueno, aprovechando que está Ángel ahí, que me está oyendo, recordar también que Ángel tuvo la mala suerte de que se presentó también al roscón y se extraviaron sus roscos por el camino. Entonces, no sé si igual en vez de quedar primero, hubiera quedado segundo. Todavía no lo han encontrado todavía, ¿eh? Todavía no lo han encontrado. Los comieron por el camino. Bueno, igual algún día sale a la luz que tuve que sobornar a un funcionario de correos. Que bueno, pues me acuerdo. Te puedo garantizar que no, que estaba muy bueno el tu roscón, muy bueno. Así que bueno, muy merecido el premio. Que coincidí con Ángel también en Valencia cuando fue la entrega ese año de las estrellas
y me dijo, Adolfo, prepárate este año con los roscos, que va a ser una locura. Y bueno, bueno, que no será para tanto, no será para tanto. Y la verdad que bueno, la acogida por parte del público fue la hostia, medios de comunicación continuamente llamando, y la verdad que, bueno, que muy bien, muy contentos. Y un poco ese año nos vimos desbordados, nos pilló un poco el toro, pero bueno, muy contentos y muy bien. La verdad que por otra parte tampoco nos esperábamos, fue más una experiencia de tratar de participar, de concursar, de ver, bueno, otros tipos de roscos, otra gente cómo decoraba. Y bueno, pues la verdad mira, que muy llevasteis contento. el premio. Sí, fue en Palencia y bueno, pues muy contentos. Muy bien. Habrá que ir a Miranda cuando se pueda a probarlo. Y bueno, Dani, a ti te quería preguntar sobre todo si nos puedes contar... Tienes que diferenciar que bueno, Dani, porque claro, hay tenemos dos Danis. Danis. Vale. Bueno, empezamos por Dani Pampín. Vale. Dani, ¿qué formación es la que tienes en panadería y eso? Bueno, yo tengo, aparte de la tradicional que me enseñaron en casa, Sí. la formación empírica que te enseñan tu padre o tu abuela, mi abuela en este caso, pues yo me formé como técnico en panadería. Es lo único que tenemos en España de acceso a una FP, formación profesional, de grado medio, es lo único que tenemos de acceso los panaderos, ¿no? Ahora sacaron una especialización de 600 horas a la cual estoy apuntado, espero que haya plaza, porque, pero bueno, es muy, bueno, que no llega, ¿no? No nos llega esa formación. Para que os hagáis una idea, Claro. son 347 horas en el de un módulo del primer año, lo que se da panadería y bollería. A partir de ahí, nada más. Entonces, la parte práctica es muy limitada, la parte teórica es un poquito mejor, seguridad de higiene está muy bien, bueno, ciertas cosas que están bastante bien, pero lo que es la parte práctica vamos, no llega a nada. Y el problema es que con la actual ley que nos pusieron, la LOMLOE, pues va a ser bastante peor, porque el profesorado técnico no va a necesitar ningún tipo de experiencia mínima para poder impartir las clases. Sí se van a tener que ajustar a una programación, pero para poder acceder con tener el título que se les exige, pues ya está, nos exige una experiencia mínima. Entonces es algo que me cabrea bastante. ¿Cómo vamos a tener a gente en el sector si la persona que les está enseñando, que les está formando en este caso, no es capaz de sacarles esa ilusión por el oficio, no Claro, tiene una experiencia, sí. no pasó por un paso previo de un obrador de panadería, de saber lo que De es estar todos vivirlo en los su días, piel, claro. o con más o con menos medios, o sea, dejamos el futuro de nuestro oficio en gente que no tiene experiencia en nuestro oficio. Entonces, porque somos un país un poco que dependemos de la titulitis para todo, y que yo entiendo bueno, que tenemos que exigir formación a un profesor, pero por contentar a parte del profesorado, pues fastidiamos un poco a los profesores más técnicos, en este caso más prácticos, y bueno, lo que vamos a tener dentro de 10 o 15 años va a ser bastante peor de lo que tenemos a día de hoy. Y bueno, un poco es mi aporte. Yo, en mi opinión, también creo que es muy importante la formación, como tú dices, sobre todo de poner en valor, como hemos dicho en otras veces, el pan de calidad que se consigue con buenos procesos, buenas materias primas, tiempo, saber hacer, y por eso estamos un poco aquí todos hoy y en futuras jornadas, para que lo que esté en nuestra mano, pues podamos saberlo hacer llegar a la gente que a lo mejor no puede acceder a esa formación o esa formación que se ofrece no es la más adecuada. Así que bueno. No, totalmente de acuerdo. Al final, el profesional, bueno, para formarse, pues tenemos otras vías alternativas, pero yo creo que nuestra profesión va a pasar por eso, y yo creo que en algún momento, además, Europa lo va a exigir, que nos formemos, que la exigencia de un título, de una formación, son otros muchos oficios, electricistas, fontaneros, para poder firmar una instalación te hace falta una titulación, y nosotros estamos dando un alimento, con la importancia que ello tiene. Que tiene, sí. Entonces yo creo que el futuro va a venir por ahí. Es hora de dársela, a esa importancia que tiene. Bueno, para seguir avanzando, porque se nos va echando el tiempo, porque somos muchos, tenemos muchas cosas que hablar, también voy a pasar a preguntarle ahora al otro Dani Flecha. Dani ha sido campeón de España en el 2019 y bueno, yo te quería preguntar cómo ha repercutido esto en tu negocio. Bueno, pues mira, como en otras ocasiones he dicho,
el tema del Campeonato de España para mí fue una satisfacción, pues porque yo sentí que estaba aportando mi granito de arena a dignificar nuestro oficio, que con el esfuerzo de mucha gente que hay que organiza los campeonatos, que tiene muchas horas detrás y que la gente podemos participar y aportar nuestro granito, pues me sentí la verdad muy satisfecho y en cuanto a esa labor. En cuanto al negocio, pues sí que es cierto que, pues oye, toda la repercusión que tienen medios locales, publicidad, que al fin y al cabo es lo que te repercute, pues te trae gente. Sí que me gustaría destacar el doble filo de este tipo de publicidad, porque sí que es cierto que, a mi parecer, el perfil de persona que se fija en estas noticias o que se decide a ir a un sitio al leer una noticia de estas es una persona que sabe un poco del pan, ¿no? Que yo creo que todos cada vez vemos en nuestras panaderías más gente que te pregunta por la extracción de la harina que utilizas, por el porcentaje de la masa madre, por la cantidad de levadura que tiene. Esas preguntas que hace un tiempo nadie nos hacía. Entonces, a partir de ahí, pues sí que es cierto que nosotros tuvimos mucha curiosidad de gente que iba, probaba, lo cual nos dio mucha motivación y muchas ganas de intentar hacerlo lo mejor posible y de ofrecer el mejor pan que podíamos hacer. Bueno, y también compañero de título, Toñín, campeón de España en el 2017. ¿Cómo te ha repercutido a ti, Toñín, haber ganado ese premio? Pues, a mí personalmente me ha repercutido en cuanto al negocio. También es verdad que ganar un título no te garantiza nada, porque es que si ya no hay que ser mejor sino parecerlo también. Entonces eso a nosotros nos ha llevado más trabajo, también lo hemos buscado, o sea, no ha venido solo a decir, es que eres campeón de España, tienes aquí 20 sitios para llevar el pan. Eso por lo menos en mi caso, así nosotros hemos tenido que trabajar, hacer una buena publicidad, el boca a boca y todos los días. Y luego eso, como dice Dani, es un arma de doble filo. Ya que has ganado, ya que has conseguido tantos clientes, has conseguido tanto mercado, ahora viene otra rueda nueva que hay que mantenerlo y ser consecuente por lo que has hecho. Entonces, pues bueno, no hay que estar en ese hecho americano de morir de éxito. Hay que tener los pies en la tierra y... Pues quiero agradeceros a todos los que nos habéis, a los pedazos profesionales que nos Sí. habéis acompañado en esta charla, Muchas gracias. vuestra presencia hoy. Y nada, ahora y comentar que también ahora empezará la segunda mesa, podéis contar con otros profesionales y estará mi compañero Jesús Garrote. Muchas gracias a todos por haber estado a acompañarnos y nada, nos seguimos viendo. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Un placer. Venga, Gracias, un abrazo a todos. Que vaya bien. Adiós. Bueno, ahora daremos comienzo, como decimos, a la segunda mesa en la que tendremos otros invitados como asistentes y estamos en ello. Ahora damos paso a Jesús. Hola Jesús, Hola. si puedes Perdonad, encender ahí ahora. Tengo mala conexión y se me está cortando constantemente. Se está cortando. Bueno, problemas del directo. Bueno, Perdonadnos. si se corta, pues seguís sin mí. Hola, soy Jesús Garrote, soy director comercial de Gabino Hugo S.A. y del grupo Molinos del Duero. Y bueno, ahora damos paso, os digo un poco según van entrando. Entrará Eduardo Villar del Horno Arguiñano de Logroño, Javier Cochetouch, no sé si lo he pronunciado bien, de Pan de Lirio de Madrid, Alejandro López de Panadería Sales de Ponferrada, César Salazar, Panadería Salazar SL de Fromista Palencia, Javier Vara de Vara Consulting, que es asesor en Brasil y también en España, y Jordi Núñez de Fort Núñez de Tarragona.
Hola a todos, ¿nos escucháis? Bueno, sí, perdón. Sí. Y tenéis que ir abriendo los micros uno por uno para poder escucharos, ¿vale? Hola, ¿qué tal? De Pandelirio. Hola, muy buenas. Bueno, os vamos a ir dando paso a todos, si os parece bien, y a medida que os damos paso, os vamos encendiendo los micros. Os apagaremos el micro y cuando os demos paso, si nos importa, lo encendéis para que no haya problemas de sonido. Perdona, ¿hay que hablar de algo o nos preguntáis vosotros o cuento mi Sí, vida? vamos introduciéndoos si queréis. Os vamos a ir haciendo preguntas, os va a ir haciendo preguntas María. Vale, un poco aquí. Jesús, una cosita, falta Javier, que está también pidiendo paso y no le habéis dado la entrada. Ahí está Javier. Bueno, yo me presento, para los que no me conozcáis, soy María y formo parte del departamento de marketing de Molinos. Y bueno, es un placer teneros a todos con nosotros aquí hoy y que forméis parte de esta jornada. Y queríamos haceros algunas preguntas un poco generales a todos vosotros para que nos deis vuestra visión y opinión como profesionales del sector que sois. Y una de ellas sería, bueno, primero que os presentaréis y nos contaréis un poco quiénes sois y de cuál es vuestro negocio y nos contéis vuestra experiencia como panaderos. Doy paso a Eduardo, del Horno Arguiñano. Sí, buenos días. Hola. Primero, Eduardo. agradecer la invitación a la harina tradicional zamorana, a esta presentación, a esta mesa redonda. Bueno, soy Eduardo Villar, de Horno Arguiñano de Logroño, y como han dicho en la anterior mesa, no tengo tradición panadera. Entré en el mundo de la panadería de casualidad. Y bueno, me formé en varias escuelas porque cuando yo entré en el mundo de la panadería vi que había un desbarajuste tremendo en el mundo de la panadería y fui a formarme en varias escuelas en países europeos y en Barcelona. Y entonces decidí dar un vuelco a la panadería y confeccionar una serie de tipos de panes. Una serie de tipos de panes que me apoyé en proyectos europeos. Llámese panes saludables, diferentes tipos de panes. Y inicié la andadura con proyectos europeos con este tipo de panes. Y bueno, es un poco lo que ahora mismo elaboramos en Horno Arguiñano, diferentes tipos de panes. No voy a entrar si con menos alveolos, más hidratados, menos hidratados. Son unos panes, vamos a decir, de autor. Y también confeccionamos pastelería. Elaboramos también pastelería junto con la panadería. Y esto es un poco lo que es Horno Arguiñano. Muchas gracias, Eduardo. Pues ahora, si os parece bien, Juan Manuel Moreno de Pampiña. Eso, perdonad que creo que a Juan Manuel no lo presenté antes. Juan Manuel Moreno de Pampiña también está con nosotros. Sí. Hola, Juan Manuel, ¿nos oyes? Sí, ahora. Sí, hola. Bien, pues gracias por invitarme, que estemos aquí juntos, la familia, ¿no? Parte de la familia, ¿no? No podemos estar todos, pero unos cuantos nos hemos juntado aquí hoy, ¿no? En esta mesa, ¿no? Bueno, mi panadería, a lo mejor la conocéis alguno o no, está en Málaga, Pampiña, la panadería que está ahora mismo rodando mucho, llevamos 3 meses ahora rodando otra vez con el tema del pan más caro del mundo. Será una pijada, será un tal, pero está dando mucho ruido y nos está viniendo muy bien a nuestra empresa. Estamos creciendo muchísimo. Nos dedicamos a mucho más lo que es panes saludables, a lo que es distribución en temas de herbolario, en temas de sitios que cuidan lo que es la calidad del pan y donde se vende salud. Es lo que nosotros, en nuestro eslogan que nosotros siempre marcamos es lo más importante para nosotros es tu salud, déjanos cuidar. Y nos va fantástico y la gente pues encuentra lo que quiere. Hay de todo, hay gente que busca cosas, pan barato y pan de calidad. Y el pan de calidad tenemos que empezar a buscar ese cliente que se está potenciando y está cambiando otra vez a nuestro favor. Y al ataque.
Muchas gracias, Juan Manuel. Damos paso ahora a Alejandro López, que es de Panadería Ales, de Ponferrada. Hola, buenos días. Hola. ¿Se oye? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola. Bueno, pues aquí estoy, yo soy Alex, desde Ponferrada. Agradeceros también en primer lugar la invitación. Es un placer para mí verme entre este elenco de panaderos. Y nada, yo estoy con mi panadería desde toda la vida. Somos desde el año 45 panaderos. Y en estos últimos años, pues también sí que he puesto esta variante de panadería Alex, un poquito obsesionado pues en volver a recuperar las viejas tradiciones. Noté que en Ponferrada quizás estaba muy coja en cuanto a algún tipo de panes especiales y algunas cosas que se salen de la barra de todos los días o de la baza de todos los días. Tiré por ahí mi camino, me especialicé un poquito en algunos tipos de panes diferentes, de cereales diferentes, y ahí estamos funcionando, llevándolo. Sí, muy bien. Bueno, ahora damos paso a César, que es de Panadería Salazar. Hola, buenos días a todos. Gracias por Hola. la invitación. Yo soy César Salazar y tenemos la panadería en Fromista, en un pueblo aquí al norte de Palencia. Y bueno, yo la verdad soy quinta generación de panaderos, pero no siempre he sido panadero. A varios conocidos del sector nos ha pasado lo mismo, que hemos estado haciendo otras cosas, a pesar de que nuestra familia ha sido panadera. Ayudábamos el fin de semana o en verano. Y después de estar trabajando en otros sectores y en otras ciudades, pues al final te das cuenta de que lo que te gusta y lo que realmente quieres es lo que has visto desde pequeño. Y bueno, volví a hacerme cargo del negocio. Antes de ello y durante, pues formándome pues, tanto con panaderos aquí en España como en el extranjero, con algunos de los que están aquí he coincidido en varios cursos. E intentar dar, sin dejar de hacer el pan de toda la vida, porque es difícil a la gente cambiarle el pan de un día para otro, pero intentando pues, introducir otras variedades, un poco por lo que tira el sector y por lo que creo que es la forma de mantenernos un poco vivo ante la gran competencia que hay. Pues ver un poco las demandas de la gente, intentar y a la vez intentar educar a la clientela de por dónde, lo que es un buen pan y qué diferencias hay con otro pan, tanto a nivel de sabores, de salud, de nutrición y de todo esto. Y nada, y todas estas jornadas que se hacen y todas estas charlas, pues bienvenidas sean pues para reivindicar un poco la profesión y el valor del pan. El pan que se merece, sí. Pues muchas gracias por tus palabras, César, perdón. Y ahora quería dar paso a Javier, de Pan de Lirio. Bueno, tenemos a Javier padre, Javier hijo. Si podéis encender el micro. Elige, ¿cuál de los dos quieres que hable? Pues el que mejor que os venga. Dejo a Javier hijo que hable. Vale. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Somos Javier Cocheteus, padre e hijo. Abrimos Pan de Lirio hace 3 años y medio aquí en Madrid, en la capital. Y anteriormente no teníamos nada que ver con el mundo de la panadería. Éramos simplemente aficionados a la gastronomía. Y bueno, digamos que decidimos dejar nuestras vidas profesionales los dos por lanzarnos al vacío y sacar una receta de roscón de reyes que teníamos en casa, que elaboraba mi padre de siempre, como hobby. Y había que cubrir el resto del año con algo, así que decidimos que fuese con pan. Y la verdad es que desde el día 1 nos empezó a atrapar este mundo muchísimo. Tuvimos la suerte de coincidir de conocer a Florindo Fierro, que fue nuestro maestro, el que nos enseñó. Y poco a poco, bueno, hemos ido ya desarrollando pues, nuestras elaboraciones, nuestros productos, metiéndonos de cabeza con las harinas. Y a día de hoy estamos
promulgando y muy metidos en la cultura del buen pan, en trasladar esos conocimientos a la gente, en comunicarles sobre todo también los beneficios de salud que habéis mencionado anteriormente, y que la gente entienda la diferencia entre un mal pan, una mala elaboración, y un pan saludable, que son todos beneficios, y volver a rescatar esa cultura que hubo hace varias décadas en España y que ahora está bastante alejada de lo que fue. Muy bien, pues eso lo comentaremos después, sobre todo lo de el buen pan y hacia dónde va ahora mismo la panadería. Y seguimos con las presentaciones. Vamos a hablar ahora con Javier Vara. Hola, Javier. Hola, hola a todos en España. Aquí Hola. 9 de la mañana en Ahí Recife. es más pronto. Hoy estoy en el nordeste de Brasil. Bueno, Javier, si nos puedes contar un poco sobre ti, presentarte un poco sobre lo que haces. Bueno, yo soy de generaciones de panadero, aunque no es una condición sine qua non, lógicamente, para mantener el oficio, como es una realidad en el mercado. Soy la 6ª generación, hacemos pan desde hace muchos años en Cádiz, en el sur de España. Y bueno, por motivos de la vida, y como por casi todos los motivos históricos a través de una mujer o por causa de una mujer, pues me vengo a Brasil. Y aquí empezamos a desenvolver una serie de consultorías de implantaciones, fruto de la necesidad del mercado y casi de manera fortuita, pero bueno, llevamos ya 20 años fuera, entre Estados Unidos y Brasil. Tenemos clientes en 12 países y comenzamos como una consultoría técnica, y hoy desenvolvemos desde los estudios previos con un gabinete de ingenieros que tenemos. Hacemos layout técnicos también, muy importante a la hora de desenvolver y rentabilizar panaderías o industrias, o sobre todo en el sector de gastronomía. Y hasta los cursos de neuromarketing y psicología de atendimiento, que lo estamos implantando hace 5 años con mucho éxito, casi por la demanda de los clientes norteamericanos, ¿no? Que nos han enseñado también durante estos últimos 15 años en Miami, Georgia, estado de Texas, que montamos mucho también allí. Nos han enseñado que no hace falta solamente, o no es necesario, hacer un buen pan. Eso yo creo que va a levantar un poco de ampollas entre mis colegas, pero lo importante es saberlo vender. Y eso es lo que creo que nos falta. Yo, que soy tataranieto de panaderos, nos han enseñado a ser buenos profesionales, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, pero no nos han enseñado a ser buenos gestores de las panaderías, ¿no? Eso es importantísimo, y creo que al hilo de lo que vamos a conversar, creo que es uno de los pilares importantes de la panadería en España, conociéndola como la conozco desde la infancia. Fue parido literalmente en una panadería, ¿no? Y bueno, pues medio gaditano, medio español en general, siendo español siempre, nunca pierdo mis raíces, y sufro mucho con el sector, con lo que ocurre en el sector, sufro mucho con lo que veo, pero bueno, no es nada más allá de lo que ocurre en otros mercados, ¿no? Independientemente que tengamos 10.000 kilómetros de diferencia, un océano por medio, es el mismo movimiento de Bread Revolution que se está dando a nivel mundial, y si lo sabemos manejar, creo que el resultado se dará, porque no deja de ser un negocio, es business. Al final, toda nuestra parte romántica se enfoca hacia el business. Si no tenemos caja al final del día, no funciona. Bueno, vamos a pasar ahora a meternos un poco más en la conversación. Falta Jordi. Ay, sí, perdonadme. Jordi de Forn de Núñez, no sé si lo he pronunciado bien. Hola. Hola, Jordi, sí, perdona. Falta Jordi y Javier Padre también nos falta, ¿vale? Hola, buenas. Soy Jordi de la panadería de Núñez, de un pueblo pequeñito de 300 habitantes.
¿vale? Yo lo que hago es aprender a hacer pan, no somos maestros, ¿vale? Lo producimos todos nosotros, pero lo único que hacemos es divertirnos. El dinero, mientras llega para cubrir los gastos, es secundario. Básicamente lo que hacemos es eso, aprender y absorber conocimiento. Y hacer buen pan, que es de lo que se trata. Eso se trata. Disculpadme, Javier, padre de Pan de Lirio, que me lo pasé. No, tranquila. Yo creo que con que haya hablado uno de los dos es suficiente, pero bueno, por ratificar un poquito lo que has puesto, Javier, efectivamente nosotros estamos ahora preocupados porque se incremente el consumo de pan artesano en España, ¿no? El pan ha bajado mucho en su consumo en España en los últimos años y nosotros estamos con una especie de labor de promover el pan artesano entre la población, ¿no? Y como ahora hablaremos de otros temas, pues si quieres, para no enrollarnos más, lo comentamos en el desarrollo de la mesa. Y de nuevo Pues agradeceros por poner en marcha esta iniciativa que me parece muy interesante. Pues muchas gracias a vosotros por querer participar con nosotros y estar aquí hoy. Y ya que estamos ahora hablando contigo, Javier, si te parece bien, comienzo contigo. Mascarilla arriba, abajo. Después, ahora que es un tema muy actual, que nos invade, que es la pandemia, el COVID. Después de un año de pandemia que llevamos ya, que se acaba de hacer, ¿cómo lo habéis vivido desde vuestro propio negocio, este estado actual? Bueno, yo creo que gracias a Dios estamos en un sector que hemos sido beneficiados por el tema de la pandemia, ¿no? De los pocos que podemos decir, de los pocos sectores que han incrementado sus ventas, y no solamente sus ventas, sino mucho más importante, el concepto que la gente tiene de la panadería artesana y el detrimento, sobre todo, de la panadería industrial. Yo creo que el tema de salud preocupa muchísimo a toda la población ahora. Y eso hace que la gente esté buscando productos más sanos, más saludables, por un lado, pero por otro lado, en el mes y pico, 2 meses o 3 meses que hemos estado recluidos, mucha gente se ha puesto a hacer pan. Y el ponerse a hacer pan, pues ya se han dado cuenta de lo mucho que se mancha en casa, de los regaños que te llevas por poner la cocina vuelta a nada. Y sobre todo el trabajo que lleva el tema, ¿no? Y de lo bueno que es conseguir hacer un buen pan y lo que cuesta hacer una masa madre, en fin. Yo creo que en general pues se ha incrementado la población que quiere demandar un buen pan. Y se han puesto, una vez que ya han podido salir a la calle y buscar esos buenos panes, por lo menos en Madrid, pues se ha notado un incremento. También se ha notado un incremento, incluso en toda esta época de pandemia, en el número de panaderías que se han ido abriendo, no solamente en Madrid, yo creo que un poquito en general en toda España. Y eso se traduce porque hay más demanda, si no, lógicamente no tendría tanto éxito este tipo de pan. Todavía somos muy pocos para abastecer el gran mercado que puede suponer el revolucionar un poquito y salir del pan rápido, del pan industrial y pasar al pan artesano, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer en España y sobre todo pues incrementar el consumo de pan que está tan caído, ¿no? Sobre todo eso, que ha aumentado mucho el conocimiento de lo que es saber elaborar un buen pan y que no es tan fácil hacerlo a diario, saberlo llevar a cabo desde casa. Javier, hijo, no sé si tienes algo también que comentar desde tu perspectiva. No, bueno, estamos aquí juntos uno frente del otro, así que básicamente opinamos exactamente igual y vamos en la misma línea de comunicación. Creo que hemos sido muy beneficiados, sobre todo en el sector de alimentación y lo que ratificar un poco lo que decía mi padre, es las ganas de Creemos que se experimentar está cortando un poco. la tendencia mundial que hay, no solo en el pan, sino en la alimentación en general, que es... perdón.
que es el preocuparse por la alimentación, preocuparse por el origen de los productos, preocuparse por lo que está ingiriendo y han empezado a dar cuenta de los graves problemas a la salud que conlleva pues, comer lo que veníamos comiendo en las últimas décadas. Sí. Pues ahora, Juan Manuel, si te parece bien, te preguntamos a ti cuál es tu perspectiva y cómo has vivido desde tu negocio este año de pandemia que llevamos. Bien, pues nosotros llevamos varios años de crecimiento, pero la pandemia nos ha beneficiado mucho también para crecer más en nuestros clientes, los puntos que tenemos. Y casi doblando las ventas, con unas instalaciones muy pequeñas, haciendo milagros. Y el cliente es el que quitó la panadería de ese sitio, de buscar pan de menos calidad. Y ahora está buscando otra vez, recuperando el pan de calidad, pero los panaderos nunca dejaron de hacer pan bueno. Nos obligaron a hacer pan malo. Y ahora el encargado es el cliente. Y se está viendo el incremento y creo que va en buen camino. Lo más importante de todo no es ser un buen panadero, es tener también una buena materia prima, una buena maquinaria y tener buenos resultados en conjunto y en equipo con todo. Y nunca olvidarnos del pasado, siempre agarrado del pasado y evolucionando con el pasado, que es donde podemos llegar todos los panaderos a conseguir los objetivos que estamos buscando, es la salud de los clientes, es darle un producto que al final le va a salir más económico. En el futuro no van a tener que pasar desde la panadería por la farmacia y ese extra lo van a tener que soltar por otro lado. Es lo que nosotros siempre tratamos de dar información a nuestros clientes. Como Javier Padre ha dicho, que la gente ha hecho pan. Yo en mi vida he vendido tanta harina cada día, en pedido, he venido a recoger a la panadería. La gente se han dado cuenta de lo que cuesta hacer pan. Y que es ridículo a lo mejor pagar un poquito más por un pan de calidad y mucho más saludable que uno de menos calidad. La gente se está dando cuenta y estamos en el buen camino. Lo que hay que es hacer buen pan, que ya van llegando los clientes. Es el momento del buen pan. Bueno, pues ahora doy paso a Alejandro, de Panadería Alex, para que nos cuentes, Alejandro, cuál es tu visión acerca de cómo ha afectado el COVID a tu negocio en este año, bien, mal. Pues mira, a mi negocio le ha afectado mal. Mal. Ha sido un rollo, ha sido un coñazo. Desde el momento en que fue el confinamiento, la zona en la que estoy yo, que es muy céntrica y donde nos vemos beneficiados por 2 días de un mercado grande que se organiza y demás, que todo se suspendió, todo se paralizó. A mí se me desplomaron las ventas, pero hasta días de un 70% de caída, y eso que yo no trabajo con hostelería prácticamente. Fue unos días duros. Después hemos tenido en el negocio de la panadería familiar, hemos tenido un brote de coronavirus, tuvimos que cerrar 15 días en octubre. Fue horrible porque era estar en casa comiéndote la cabeza permanentemente sin saber qué iba a pasar después de cerrar tantos días. Cuando volvimos a abrir, la gente nos castigó duramente durante un buen tiempo sin venir a comprar. Y luego el resumen global de todo el año, me imagino que cada zona y cada ciudad, en función a sus costumbres y a sus hábitos, tendrán unas opiniones diferentes. Aquí yo noté que una parte importante del consumidor cambió sus hábitos porque la gente entró en pánico, entonces lo cómodo era irse al supermercado, hacer toda la compra y marcharse a casa. Con lo cual, los grandes perjudicados pues hemos sido la panadería de barrio, la carnicería de barrio, la pescadería del barrio, todos en general. Yo hablo desde mi experiencia en Ponferrada.
Me alegra un montón que haya compañeros que hayan tenido un boom y hayan subido sus ventas a raíz de esto y se hayan visto beneficiados. Ojalá hubiera sido mi caso, pero no, pues no ha sido así. Y como ha sido mi caso, os puedo decir por conversaciones con colegas que aquí en la zona de Ponferrada y del Bierzo, pues todo el mundo tiene el mismo sentir. La cosa está muy floja, efectivamente. ¿Y en un futuro cómo creéis que va a ser? Pues en un futuro yo también vuelvo a remitirme un poco a la zona, el tipo de población y las ciudades donde te muevas. Aquí Ponferrada es una zona de mucha tradición de consumo de pan y eso nos está librando. Sí que es cierto que llevamos unos cuantos años de retraso con respecto a las modas de las grandes ciudades y en este momento la moda del pan de las grandes superficies, el pan rápido, el pan que te lo llevas recién horneado a las 8 de la tarde a casa cuando sales de trabajar, está en plena explosión. Y los pequeños panaderos lo estamos notando mucho porque sabemos que es alguien contra quien no podemos competir, que es la gran industria, pero a día de hoy es nuestro gran enemigo. Hay panaderos que piensan que haciendo la guerra contra el panadero de enfrente o contra el panadero del pueblo de al lado, si le quita 2 o 3 clientes lo tiene hecho. No es así. Tú limítate a mantener a tus clientes, que ya bastante es. Pero en cualquier caso yo creo que las panaderías artesanas tenemos fecha de caducidad, casi todas. Los que sepamos o sepan reinventarse seguirán adelante. Los que no, pues no sé, acabaremos de cajeros en el McDonald's o algo así. Bueno, yo creo, en mi opinión, que para eso estamos aquí hoy, que tenemos que juntos intentar poner en valor el buen pan, el pan artesano, que lleva unos procesos y hay que saber apreciarlos y hacérselos llegar a la gente. Y bueno, podemos comentar entre todos, si tenéis algún comentario de otros asistentes, podéis intervenir cuando queráis. Al final, yo creo que Javier Vara ha dado con la clave. Si al final del día no hay caja, ¿qué más da que tú te hayas esforzado y hayas estado 20, 30 horas para sacar un pan de primera calidad? Si al final ese tipo de pan son sabores que la gente ha perdido, cuando hablamos, por ejemplo, de panes de masa madre, de largas fermentaciones, con esos toques de acidez y demás, y yo me he encontrado el caso de clientes que no lo quieren, porque no les gusta, porque les es un sabor que no es el pan. La gente ha perdido el concepto del olor a pan. Nos metemos en un supermercado y de repente acaban de sacar el pan del horno y nuestro cerebro ya asocia ese olor a pan recién horneado. Y realmente eso no huele a pan, el pan no huele así. Pero se ha perdido el concepto del buen pan y es algo en lo que tenemos que esforzarnos en recuperar. Claro, sí. Y que no sabe igual, que no es malo que sepa un pan con masa madre, sepa más, es sabor, aroma, no es que esté más ácido, es que es diferente. Totalmente. Un poco saber apreciar eso. Bueno, voy a dar paso ahora también a César para preguntarle su opinión sobre cómo ha vivido él desde su negocio esto de la pandemia, para contrastar más opiniones entre todos. Pues bueno, afortunadamente hay compañeros de Madrid que les ha venido bien, como ha explicado Javier, pero yo soy más a nosotros nos ha tocado más seguramente por la ubicación en la que estamos, lo hemos vivido más como Alex. Nosotros somos un pueblo pequeño, estamos en el Camino de Santiago, y claro, nosotros vivimos mucho del paso de peregrinos, de gente que, si la gente ha comprado el pan en Madrid es porque no ha venido a los pueblos a veranear, no ha venido en Semana Santa. Entonces nos ha afectado bastante. Es el que la gente no pueda salir de las ciudades grandes o esté limitada por comunidades, pues nos impide que los pueblos de paso, los pueblos de veraneo, pues nos veamos afectados. Evidentemente, nosotros hemos bajado bastante en producción. Nosotros también salimos a hostelería y pues evidentemente pues nos hemos visto todos afectados, todos los que trabajamos con hostelería. Pero bueno, esto nos ha hecho también pensar, no tener tanto trabajo nos ha dado dar vueltas a la cabeza. Hemos gestionado, estamos ahora con cestas, con lotes, repartos a domicilio.
nos ha dado para cuadrar números. Hay cosas que pensábamos que eran rentables, pues nos hemos dado cuenta que no. Entonces, hemos reestructurado un poco y creo que nos ha hecho más fuertes, que en el futuro nos puede venir mejor. O sea, al tener más tiempo igual para cosas que no es hacer pan, niveles de gestión, como comentaba Javier Vara, pues seguramente en el futuro nos va a beneficiar. Entonces, creo que lo que nos ha venido mal ahora, pues nos va a hacer más fuertes. Bien para otras cosas, claro. Os habéis reinventado, digamos. Hay que saber adaptarse y bueno, también sí, para eso estamos aquí entre todos. Lo que tengo claro es una cosa, que de esta no nos va a sacar nadie. O sea, que si pensamos que va a venir a ayudarnos, lo tenemos complicado. O sea, esto hay que salir nosotros por nuestra cuenta y cada uno que tire para adelante como sea. Eso está claro. Y bueno, Javier Vara, te han mencionado varias veces tu opinión acerca de esto. Bueno, yo realmente os tendría que pagar una consultoría a todos mis colegas que están ahí, porque para mí yo no paro de coger notas aquí que después las aprovecho para mis consultorías, que además las cobramos y no son baratas, y eso es algo que lo que siempre hablo, ¿no? Que tenemos una calidad de profesionales en España brutal, porque tenemos cultura, tenemos triticultura que no existe en otros países, ¿no? Yo, una de las cosas que me llamó la atención cuando yo llego aquí a Brasil, ya, independientemente de los motivos, que fue realmente por unas conferencias, ¿no? Es el concepto de la triticultura impuesta por las colonias, por las colonizaciones. Estamos hablando del siglo XVI. Yo pienso realmente, mi opinión, siendo de sangre de panaderos, con dolor de mi corazón, es que hemos estigmatizado mucho el concepto del oficio. Que hemos mantenido como lo que existía en el siglo I en Roma, era un oficio casi masónico, ¿no? De padres a hijos, y los panaderos nos hemos creado un micromundo, y creo que no se ha sabido conducir el momento tan dulce que ha pasado el pan en estos últimos 10 años. Yo ya tengo una edad, que no voy a contar 50 y algunos, y llevo 43 años en este oficio. Me he formado en biología, me he formado en química de alimentos. Actualmente continúo formándome en universidades. Estoy cursando el último año de neuromarketing, porque he percibido que los últimos años lo más importante es conocer la tendencia, lo que quiere tu consumidor y lo que quiere el cerebro de tu consumidor, que no hacer un buen pan. Y con esto, repito, no quiero que me crucifiquen, y bueno, libre el que me quiera crucificar, que ya me han crucificado muchas veces por dar estos comentarios. No se trata de hacer un buen pan o un mal pan, ni un pan industrializado, ni un pan rápido, ni un pan lento, no. Nosotros consumimos aquí, en la pequeña panadería que tenemos en el Nordeste, de la que soy partícipe, son 1.200 kilos diarios. Hacemos 4.000 curasanes a mano todos los días, en el Galo Padero. Os recomiendo que sigáis, @galopadero. Y todo lo hacemos con procesos industrializados, y la fermentación más corta son 12 horas, 15 horas, fermentaciones incluso enzimáticas. Tenemos una pizza con 68 horas que la hemos presentado ahora en el mercado. La diferencia para todos mis queridos colegas, que es Alex, que está por ahí, que hemos hablado tantas horas, Alex y yo, y lo hemos comentado las veces que hemos coincidido, no se trata de hacer el mejor pan, ni el mejor pan del mundo, ni el pan más saludable del mundo, ni estigmatizar también el pan y endemoniar otros panes, porque en el momento que hablemos de otros panes, estamos hablando de alguna manera de nuestros propios panes, y eso el consumidor lo percibe y termina con una falta de foco, o un poco con miedo realmente a lo que está realmente comprando, adquiriendo. Decía Francisco de Quevedo que el pobre se alimenta y el rico come, y es verdad. En el momento que damos un valor agregado a un alimento como es el pan, lo hemos subido de estrato y lo hemos convertido, con ese valor agregado, adicionado que le hemos dado, en algo socialmente más alto. Y hemos creado un pan para ricos y un pan para pobres. Y ese ha sido el gran error que ha habido. Y por otro lado, gestionar las panaderías. Es importante
dedicar tiempo a saber gestionar las panaderías, a crear una narrativa y una historia de aquello que estamos presentando que sea atractivo para el consumidor. Nos tenemos que adaptar a los consumos. Es cierto que los mercados americanos están muy influenciados, tanto América, hablo desde Canadá hasta Argentina, están muy influenciados por las tendencias de consumos norteamericanas. Entonces aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, que quien haya vivido fuera de España, en Estados Unidos, sabe que puede pedir incluso una aspirina por teléfono, te la llevan a casa. El concepto del takeaway, el concepto del delivery, el concepto del grab to go está muy implantado aquí. Aquí se pide todo, se pide comida, y yo mismo soy usuario, ¿no? Llego cansado, no tengo ganas de hacer nada y a cualquier hora tengo siempre comida dispuesta y de buena calidad. Nosotros, esta pandemia casi ha obligado a los tradicionales, a las panaderías tradicionales, incluso a los que no vienen de generaciones de panaderos, que tampoco es una condición sine qua non. Hay gente que han enriquecido el sector precisamente por venir de otros sectores donde son más metódicos, donde hay disciplina, donde hay protocolos y lo han implantado a su modelo de negocio. Los panaderos no nos han enseñado, los tradicionales, a tener ese modelo de negocio. Y eso es lo que ha faltado. Y ese es el miedo, que nos hemos creado en un círculo y no salimos de ese círculo. Cuando el mercado lo tenemos ahí, lo único que tenemos que adaptar es el modelo de servir el producto. Y otra cosa también, ya con esto dejo también comentarios ahí a los otros participantes, y es que no solo del pan vengo de una panadería. Hoy en el siglo XXI la panadería que quiera vivir solamente del pan está abocada al cierre, está abocada a cerrar las puertas o quedarse en un nicho de consumo muy pequeño. No va a volver nuevamente las tendencias de consumo que había en los años 70, el índice por habitantes, porque es verdad que el modelo de consumo y la bolsa ha cambiado, la bolsa de consumo, la bolsa de alimentos ha cambiado. La gente destina ese dinero a otros placeres o a otros menesteres o a otras sensaciones sociales, personales o incluso familiares. Y eso es una realidad. Lo que no podemos es estar siempre endemoniando el pan general y haciendo de nuestro pan que sea casi un producto de laboratorio, porque a veces se nos va un poco la pinza, ¿eh? Lo hablo desde el punto de vista técnico, pero estoy a veces cansado de tanta bate-papo, como se dice aquí, o de tanta tertulia técnica, porque es que el consumidor al final no sabe qué comprar. Mi madre, con esto creo que ha sido el de Salazar, que ha dicho o no sé si es Salazar o ha sido Alex, mi madre, que es panadera de toda la vida, que la hemos jubilado después de 50 años en su despacho de toda la vida, ahora mismo tiene dificultad para encontrar un pan que desea porque es agradable al paladar. ¿Y compra pan dónde? Pues compra pan en el supermercado. ¿Por qué? Porque el supermercado, que yo soy consultor de muchas cadenas de supermercados aquí en América, han entendido y han sabido interpretar el consumo actual y hoy el pan representa el 40% de su cash flow bruto a final de año. Y le han incrementado el producto de panadería un 11% su ticket medio. Entonces, ¿qué ha dicho el supermercado? Lo que antes usábamos como reclamo, estamos tontos si esto realmente es lo que nos está dando beneficio. Vamos a comenzar a hacer un buen pan. Entonces vamos a dejar también ese, pienso que hay que dejar por estadística, porque es que lo vivo todos los días. Estamos con 3 operativas en Estados Unidos ya abriéndose y los supermercados están invirtiendo en hacer buen pan, cámaras de fermentaciones controladas, equipamientos de calidad, formando a sus equipos, haciendo formación de venta en el front side, en el front house, en el back side. Están invirtiendo y nosotros no estamos haciendo eso. Entre otras cosas porque pensamos que se va a seguir vendiendo el pan como vendía mi madre, pero es que hay algo obvio, que es que se ha perdido el principal consumidor, que es la ama de casa. No existe ya ama de casa. En mi casa se hacían, yo vine de una casa que nació con 30 kilos a mano con mis padres y sepulté a mi padre con 10 toneladas diarias de harina. Pero eso ya no existe, eso no existe ya. Existe conceptos gastronómicos, concept store que llaman aquí. La panadería tiene que dar otros conceptos gastronómicos basados en sus propios productos, Nosotros tenemos líneas de sándwich de más de 30 tipos de sándwich basados en nuestros panes. Nosotros tenemos una línea de pan delivery que entregamos al cliente con otras opciones gastronómicas. Tenemos café de la mañana, cajas de desayuno que entregamos a las empresas,
vamos a muchas empresas entregando, haciendo el coffee break con nuestros productos. Entonces, hay que salir, no puede esperar que llegue. Y esta pandemia ha dejado mucha gente en stand-by porque, repito, no tenemos esa cultura del delivery, no tenemos esa cultura del consumo, no tenemos de analítica del consumo. Y no solo con hacer un pan maravilloso, que estoy convencidísimo que todos los que están ahí, y los que no están, y los que están escuchando, y los que vendrán, hacen un pan excelente. Estoy convencidísimo. Pero, repito, mi primera palabra fue, si no se vende, esto es negocio. Esto es business y es negocio. La palabra negocio, que viene del latín, es una negación latina. Del latín es negar el ocio, negotium. La negación del ocio es lo que tenemos. ¿En contraprestación de qué? Pues prácticamente de cash. Independientemente de la parte anímica, romántica, afectiva, de que me siento bien, de que toda esa es la parte de nuestro alter ego. Pero en realidad es un negocio. Bueno, ¿queréis alguno de vosotros comentar las palabras de Javier o de otros de vuestros compañeros? No pido también la opinión de Eduardo. Y faltan Eduardo y Jordi. Y Jordi, de Forn de Núñez. Por ejemplo, empezamos por Eduardo, que creo que está dándole al micro. Sí, Eduardo, activa el micro, por favor. Sí. Ahora. Sí. Bueno, tengo unos sentimientos contradictorios. Si le daría la razón al 100% a la exposición que ha hecho Javier Vara, yo personalmente dejaría de ser panadero, no me interesaría el mundo de la panadería, no me interesaría tener una panadería, no me interesaría mantener unos puestos de trabajo, porque la exposición que ha hecho es un negocio lindo y redondo, crear, generar dinero. Yo creo que el panadero, yo personalmente tengo el corazón partido entre empresario y panadero. Doy la razón a Alex, desde mi visión más global, hay panaderías que la han pasado muy mal y lo están pasando mal porque parte de su negocio es la restauración, las guías turísticas, las visitas, etcétera. Hay otras panaderías que han sabido o han hecho negocio, se ha vendido en las panaderías porque la gente no se ha podido menear, simplemente por eso. Pero yo creo que aquí se ha visto un debate pues interesante. Se ha comentado en la otra anterior mesa, en esta mesa, el tema de los panes de calidad, el tema de la formación, el tema de dignificar el oficio. Sí que es cierto que el otro día Argentina me proponía el hecho de que el panadero no es un gestor, que necesitaríamos un gestor, que en la panadería no se dirige desde el corazón, sino que hay que echar números hoy en día. Sí que es cierto, ha dicho también Dani de Pampina anteriormente, que necesitamos dignificar el sector, necesitamos crear unos maestros panaderos, como en cualquier país de Europa. Entonces, por eso digo que a raíz un poco de la intervención de Javier Vara, mis sentimientos son un poco contradictorios, porque yo no veo la panadería como un negocio, la veo porque la llevas, y eso que yo no vengo de panaderos, yo no tengo nada que ver con el mundo de la panadería, caí en el mundo de la panadería de casualidad, pero bueno, no todo pienso que es caja, lo ha dicho Jordi, no pienso que todo es caja, no pienso que todo es tal, tampoco pienso que hay que arremeter contra los panes industriales, sino que lo que tenemos que hacer es dignificar nuestro pan y saberlo divulgar. O sea, es un poco... Por eso digo que mis sentimientos son un poco contradictorios. No pienso en el mundo de la panadería como un negocio en el cual esto somos números. Pienso que además tenemos una clientela de cercanía. Uruguay ha apostado por las tiendas de barrio, por las panaderías de barrio. No creo que la panadería artesanal vaya a desaparecer. Es más, yo apuesto por la panadería artesanal. Muchos países latinoamericanos están apoyando por la panadería artesanal. Pienso que una panadería no es un sitio en el cual entra un cliente y no lo conoce, sino que mantienes una clientela y una clientela que la siguiente generación sigue yendo, que hay que readaptarse, hay que reeducar al cliente y hay que reeducar al panadero para los nuevos tiempos.
Pero bueno, vuelvo a decir, es un poco mi opinión personal, ¿eh? Digo siempre mi corazón partido entre empresario y panadero. Es un poco lo que quería decir. Muchas gracias, Eduardo. Un inciso solamente, Eduardo, me gustaría hacer un inciso. Ahí yo toco todos los países de Sudamérica, Eduardo. Venezuela no lo estoy visitando, obviamente, ahora. Y Uruguay, concretamente, el proyecto Pan de Barrio, Panadería de Barrio, es un proyecto que nace en mi empresa, es un proyecto que nace desde el origen, que fue el proyecto Origen. El proyecto Origen lo implantamos en Uruguay y hemos estado 2 años y medio, 3 años, visitando todo. Hemos hecho un programa formativo, un programa divulgativo, un programa de implantación. Hemos conocido, yo he visitado más de 250 panaderías en total. Y Argentina también lo conocemos, y Chile también, de punta a punta. Yo te digo que las lecturas, no es mi opinión, y no quiero que me malinterpretes con eso, ni me haga vudú, pero las lecturas son totalmente incorrectas. Uruguay apostaba por una panadería de barrio porque tenía el mismo problema, es que se repite cíclico, es como la economía. El problema que ha tenido España se repite en otros países de una manera absolutamente fiel, de una manera absolutamente radical. El mismo problema de generación, de sucesión, la falta de sucesión que ha tenido España. Yo vengo de panadería familiar. La sucesión porque socialmente nuestros padres, no los hijos, los padres no querían que sus hijos fuesen panaderos. Problema social, lógicamente por rechazo social. Problema formativo, ha habido mucha escuela de formación profesional que crea y forma mano de obra, y normalmente mano de obra barata para los empresarios. Tercero, en cuanto al tema del producto, nosotros nos hemos encargado de detonar nuestro propio producto. Yo vengo de la generación donde, antes decía mi paisano de Málaga, que nos obligaron a hacer pan malo. No nos obligaron a hacer pan. Nadie obliga a nadie. Nosotros estamos todos aquí reunidos porque por libre arbitrio hemos decidido estar aquí. Y somos panaderos porque hemos decidido ser panaderos. Y somos empresarios, nos guste o no, porque hemos decidido generar puestos de trabajo. Porque si tú no generases puestos de trabajo, si tú quieres ganar dinero, como decía mi abuelo, con el pan, tú y tu mujer en el despacho y tú atrás, ahí ganáis dinero. Pero ya metemos gente, damos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos afán de crecer, de facturar más. Eso se llama negocio, nos guste o no nos guste. Otra cosa, la parte anímica y la parte... Yo soy enamorado del pan, cuidado. Que yo fui parido a panadería y amo este producto y me duele también lo que se está haciendo con él. Y me duele también que este momento tan dulce no se haya aprovechado y hemos creado prácticamente artistas panaderos. No, el panadero no nace para ser artista. Antes dijo Javier, el hijo de otro Javier, mi tocayo, que realmente es un oficio. Es un oficio y se transmite empíricamente, como se viene transmitiendo desde el siglo II, los oficios en el ser humano, a través del conocimiento de los maestros, de la figura del magíster, que era el que más en latín, hacia los discípulos. Y eso sí, el empirismo y los propios sectores de panadería, las propias asociaciones y gremios de panadería se han encargado los últimos 5 años de endemoniar a aquellos panaderos empíricos. Un momento, entonces, doy paso, ha levantado la mano Javier Cochete. Ya, pero no quería interrumpir la magistral presentación de Javier. No, cuando él termine, si has terminado. Si no, pues para entrar en debate, ¿no? Porque me imagino que también por esto... eso, para que podáis hablar entre vosotros. Bueno, pues entonces, si queréis, os doy un poquito mi opinión. Yo creo que para analizar lo que nos viene en la panadería artesana hay que mirar un poquito la historia en España, ¿no? Y sobre todo ver que en los años 50 y 60 el consumo, en España era de 134 kilos y ahora estamos por debajo de los 30 kilos. Entonces, ¿por qué ha ocurrido eso? Bueno, hay varios factores desde nuestro punto de vista. Uno es efectivamente la evolución de la alimentación y eso ha pasado lo mismo en el resto de Europa.
pero hoy en día estamos a la cola de Europa en el consumo de pan. Alemania, Italia, Francia, Portugal nos superan ampliamente, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque ellos tienen mucho mejor pan que el que consumimos en España. Es verdad que la calidad del pan ha influido en que lo hayan prohibido los médicos, dietistas, etcétera, en todas las dietas, y entonces esté muy demonizado efectivamente el que el pan engorda y que el pan es lo primero que te quitan de una dieta. Entonces, bueno, yo creo que hay que promover eso, hay que volver a analizar el por qué ha ocurrido. Hay muchos estudios y muchos análisis y hay profesionales de la salud en España que digamos, están debatiendo que una gran parte de muchos problemas alimenticios y de salud, como cefaleas o como alergias o como, en fin, intolerancias, vienen de haber consumido un pan con exceso de aditivos, con exceso de conservantes y con una fermentación muy corta, ¿no? Entonces hay que levantar un poquito la imagen del buen pan y efectivamente creo que hay que defender que el buen pan es un pan saludable, es un pan sano, es un pan que va a generar menos índice glucémico, que va a permitir tener mayor disponibilidad de minerales y vitaminas, etc. Estudios que yo creo que hay que tratar de promover y de divulgar entre la gente para que eso pues vaya incrementando el consumo del pan bueno y se deje de usar un poquito el pan malo. Pero no que baje el consumo del pan, sino al revés, que se incremente, ¿no? Es verdad que no todo el mundo puede hacer a un pan más caro, porque es verdad que el pan industrial es mucho más barato, pero hay muchas acciones en las que podemos mover todos y ayudarnos todos a que eso sea así, ¿no? Especialmente pues, empresas más importantes, más fuertes, como las harineras, como esto que está haciendo ahora mismo Cerecinos, me parece interesantísimo, y fabricantes de equipos y, no sé, y organismos públicos a los que hay que involucrar para que nos ayuden a levantar esa imagen del pan y a quitar ese, digamos, ese demonio que tiene el pan de que el pan es malo, que el pan engorda, que el pan es insano y que tiene gluten y etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos en esa labor y estamos trabajando de la mano del CSIC, de la mano de la Universidad Politécnica de Madrid, de la mano del Instituto de Investigación Alimenticia de Madrid también, y vamos a ver si ponemos en marcha un plan ambicioso de un estudio bastante importante sobre el pan, que ya hemos arrancado y que probablemente en menos de un mes o así ya empecemos a tener los primeros resultados, pero que va a mucho más largo plazo. Hablamos de casi, no sé, 2 años de estudio, ¿no? Y se trataría eso, de demostrar los beneficios de un buen pan frente a lo perjudicial que puede ser un mal pan. Simplemente, gracias. Muchas gracias. Jordi, ahora también nos gustaría escuchar tu opinión acerca de cómo lo has vivido tú en tu piel y en la piel de tu negocio. Hombre, la verdad ha sido difícil porque aquí en Cataluña ha habido un confinamiento muy estricto, entonces ha costado mucho que la gente viniera a comprar en un pueblo tan pequeño, ¿vale? Pero todo eso la cosa se ha ido recuperando. Pero hablando, claro, de lo que se está hablando aquí, sobre estudios, de esas cosas, yo creo que la panadería en general tiene que ser más divertido. Un panadero tiene que estar satisfecho con lo que hace, no tanta masa madre ni tantas cosas. Quiero decir que le damos demasiadas vueltas a las cosas, ¿sabes? No, yo me formo porque me divierto con mi trabajo porque de esto, pues si no me divirtiera y lo importante fuera ganar dinero, me dedicaría a otra cosa. No creo, yo paso horas al obrador porque me lo paso bien, los trabajadores son importantes, pues si no los tengo no me importa. No tanto dónde va la panadería anterior era buena porque a la gente que compraba pan y se pensaban que hacían las cosas bien, eso no cal demonizar las cosas. Yo hago pan con masa madre, pero hago pan con polis, hago pan con
Yo creo que nos estamos centrando demasiado en panes nutricionales, que está muy bien, que yo los hago, los vendo y me gusta mucho hacerlos, pero estamos tocando muchos temas, pero ¿hacia dónde va la panadería? En estos momentos yo creo que nadie lo sabe. Ni aquí, ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún sitio. Sí que es verdad que hay otros países que son referencia a nivel de formación, que tenemos que mejorar, pero todo eso siempre acabamos diciendo lo mismo. Tenemos que hacer un buen pan sano, un buen pan de esto, pero es que esto para mí, yo cuando empecé a aprender a hacer pan, ya se hablaba y estamos en el mismo sitio. No, yo me divierto, quiero que la gente venga a mi tienda a comprar pan, pero para que se lo pase bien, que sea una experiencia venir a comprar pan a mi tienda. No solo venir a comprar pan como un producto, takeaway, delivery, digo, es imposible competir contra eso. No es mi intención llevar el pan a casa. Yo quiero que vengan a hacer una experiencia, a visitar mi panadería, a las otras y que se lo pasen bien, no solo comprar un pan más bueno, más malo, más... Hostia, criminalizamos mucho las cosas, ¿sabes? No le veo el que a estas conversaciones, más bien creo que todo lo que has hablado aquí es bastante perder el tiempo en general, ¿vale? Creo que la panadería va un poco por delante de todo eso, en general. ¿Vale? Yo no pienso que sea perder el tiempo, Jordi. Yo no creo que ninguno de los que estemos aquí estemos perdiendo el tiempo. Y además, bueno, me parece correcto ese ánimo, ese espíritu que tú, con la filosofía que tú te levantas todas las mañanas y que creo que sería una buena frase de marketing, ¿no? Pásatelo bien en mi panadería, o pon un panadero en tu vida, o has abrazado tu panadero hoy, esas cosas, que está bien, porque te repito, aquí todos somos panaderos, pero no es perder el tiempo, es la realidad. El pan como pan, como panadería, se ha erigido como el cruzado de la salud de la sociedad. Y eso es lo que el consumidor hoy está muy perdido. El consumidor no tiene claro qué pan consumir. Y en el momento que estamos hablando del pan en general, estamos hablando de nuestro pan. Perdona que te lo diga, pero el problema principal que tenemos los panaderos es que creemos que los clientes son estúpidos. Y eso no es verdad. Eso es lo que piensas tú. Eso lo piensas tú. Eso es un pensamiento, eso es subjetivo y que imagino que habrá algunos colegas afines a ti, a tu pensamiento, pero no es la generalidad. Los clientes son muy inteligentes y tienen muy claro lo que quieren. Está claro, pero el cliente, Jordi, nosotros nos ha enseñado estos últimos años que hacemos pan y hacemos pan también divirtiéndonos y vamos todos los días con buen astral y con buena predisposición a nuestros trabajos y nos levantamos y madrugamos con ganas de hacer el mejor pan. Si no, no estaríamos aquí, porque este es un oficio criminal en ese sentido desde el punto de vista familiar. Al menos yo lo he vivido así. Cuando mis hijas se levantaban para ir al colegio, yo volvía de la panadería. Cuando se trabajaba de noche no teníamos tanta tecnología. Entonces, no es una cuestión de demonizar, detonar o decir que los clientes... Mira, hay una realidad que el cliente, te voy a dar una máxima, mi experiencia en 12 países con culturas diferentes, el cliente consume lo que el cerebro del cliente quiere y lo que se le quiere dar. Al cliente se le ha demonizado un pan, en general, se le ha dicho que el pan de masa madre, que el pan solo tiene que ser de masa madre, que el pan tiene que ser funcional. No se sabía para qué función. Hablamos mucho de panes funcionales, pero no sabemos para qué función. Y en general, el cliente se ha perdido el rumbo del cliente. Y hoy, ¿dónde va a comprar el cliente? Donde le es más cómodo, Jordi. Y el cliente cada día sale menos. Tu tipo de clientela, pero gracias a Dios no es la mía. Bueno, porque... Perdonad, son diferentes puntos de vista. Claro. Entonces, si queréis, para acabar, me gustaría hacerle una pregunta a Eduardo Villar como presidente de CEOPAN. Si puede ser. Y Juan Manuel, que levantó la mano después. Vale, Juan Manuel, vale. Pues Eduardo, ¿hacia dónde crees que va el futuro de la panadería? Pero ahora ya te preguntamos como presidente de CEOPAN, para ponerte en el compromiso.
Bueno, le he dicho un poco anteriormente, yo pienso que hay un futuro en la panadería. Pienso que hay un futuro en la panadería. Igual esa panadería con corazón. No todos tenemos un dinero para contratar un equipo técnico, un gabinete que nos diga por dónde. Vuelvo a decir que los panaderos seguimos pensando con el corazón, no con la cabeza, no con los números, porque si pensaríamos con los números, pues muchas panaderías cerrarían. Y bueno, yo con estas jornadas de Intersicop pues voy oyendo diferentes puntos de vista. Personalmente me quedo con algunas cosas. No sé si serán acertadas o no serán acertadas. Creo que hay que unirse porque al final nos dan a todos igual. Igual me da una panadería de Ponferrada que una panadería grande de Madrid. Nos van a dar a todos igual. Si no hay unión no tenemos esa fuerza que hay que tener. Soy un defensor de la formación, soy un defensor de la titulación. Considero que hay que dignificar el oficio del panadero y dignificando el oficio del panadero creo que nos posicionaremos mejor. No voy a entrar ni panes saludables ni panes artesanos. También es cierto, ha dicho Javier, sé de su proyecto. Sí que es cierto que yo estoy en contacto con centros tecnológicos. Pienso que no tenemos capacidad del panadero para desmitificar ciertos mulos que hay alrededor del mundo del pan, que tenemos que ir acompañados de un equipo técnico, como puede ser centros tecnológicos, como puede ser diferentes personas, para poder dignificar el mundo del pan. Y yo creo que una vez que sentemos la base, nos tenemos que dejar un poco de historias, nos tenemos que dejar de tanto y bueno, y empezar como han hecho otros gremios, a ser competitivos. Y entonces, una vez que consigamos dignificar el oficio, sí que estoy con Javier, que habrá que empezar a echar cuentas y habrá que empezar a hacer cosas. Pero hoy por hoy, el 90% de las pequeñas panaderías que estamos, no tenemos la capacidad de invertir en I+D, más I como otras grandes panaderías. Sí que es cierto que yo sé, a Ceopan, que nos han remitido cursos de formación para grandes supermercados, cosa que ninguna panadería pequeña no lo ha solicitado. Y sin embargo, las grandes superficies están solicitando para sus empleados cursos de formación. O sea, están viendo una brecha donde los panaderos tradicionales no la estamos viendo. Y es un poco por lo que se está luchando. Vuelvo a decir, es un poco dignificar el oficio y una parte de ahí, pues yo creo que hay que empezar a hablar y hay que empezar a posicionarse. Y hay que empezar a decir el valor del pan, qué valor es el del pan. Y no voy a entrar, porque al final, ¿qué pan es bueno? El pan que gusta a tus clientes, el pan que vendes, es el bueno. Puedes hacer una línea, un tanto por ciento de panes más saludables o artesanos, pero tendrás que tener una línea comercial y es la que vendes y la que sustenta tu negocio. Pero vuelvo a reiterar, pienso que primero hay que dignificar el oficio y una vez que dignifiquemos el oficio, tenemos que empezar a hablar de otras cosas, de asesores, de muchas cosas. Pero primero vamos a dignificar el oficio con una titulación, que es lo que se está luchando. Vamos a unificar criterios, porque cuando en Europa nos vengan con el famoso semáforo, igual me da estar en Logroño que en Ponferrada, que en Salamanca, nos van a dar a todos por igual. Y si no hay unión en el mundo de la panadería, estamos perdidos. Es un poco mi opinión. Gracias, Eduardo. Voy a dar paso a Juan Manuel, que levantó la mano antes, que quería hablar. Quería decir que los nutricionistas hoy día me ponen en contacto conmigo porque ven mis panes. Yo ya me estimo bien. Mi panadería no llega ni a 100 metros cuadrados. Y hacemos una barbaridad y lo fabrican solo mujeres en el obrador que tenemos. Y repartimos en 3 provincias. Parte de Cádiz, no 100%, parte de Sevilla y lo que es parte también de la provincia de Málaga. No llegamos a todos los rincones de cada provincia. Y último correo, entonces que me están diciendo compra de pampilla en tal herbolario tal, nutricionistas, están recomendando por salud el pan. Ahí sí, hay clientes que buscan el pan porque se lo mandan a comprar y que tienen que tomar ese tipo de pan, porque nosotros fabricamos panes sin levadura. ¿Fabricáis algunos panes sin levadura? ¿Conocéis el tema del pan sin levadura? Enfermedades que hay que no pueden tomar ese pan sin levadura. Pues hacemos casi 400 piezas diarias de pan sin levadura.
porque lo demandan y cada día van a buscar ese pan. Y como eso, cuando se puso la experta de moda se empezó a vender mucho pan de espelta. Ahora hay otros panes que el de espelta ha pasado de moda y hay que estar siempre buscando ese nivel, buscando qué es lo que se está demandando. Estamos ahora con el pan de té, estamos con el pan de cáñamo, que el cáñamo es la hostia. El cáñamo todavía es como el aloe. Cada día se descubren propiedades en ese cereal. El último correo que recibí hace 3 días o 2 días fue donde soy nutricionista del hospital tal y me dedico a cierta intolerancia y cierta... ¿dónde venden la parte? Yo atiendo a clientes en Cádiz, en Málaga, en Sevilla. ¿Dónde tienen los puntos de venta? Cada vez están dirigiendo más a los puntos. Sabemos que hay clientes para todo, pero y van ahí cada uno aprendiendo dónde tienen que ir a comprar. Pero el futuro está en que hagamos ese pan que necesita cada cliente. Hoy estamos haciendo un pan. Cuando yo empecé con el cateto, con el pan moreno de toda la vida, porque esto es de mi mujer, esta panadería, y tendía a desaparecer, y de repartidor, venga, vamos a hacer pan. Mi mujer empezó a pan, yo empecé a formarme y empecé a evolucionar, y empezamos a escuchar al cliente. Hoy se escucha una cosa, dentro de 2 años no estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo este año, hay que ir evolucionando, pero que hay demandas de panes que están mandando y que están de moda. La moda está hoy, mañana no está. Hay que ir evolucionando y escuchando al cliente cada día. Y ahí es donde nosotros estamos creciendo, porque escuchamos el herbolario, mire, haces pan de cáñamo, haces pan de té, haces pan de sarraceno, de quinoa, con chía, panes sin levadura. Hacemos 12 clases de pan de sin levadura, 12 tipos de pan. Por la zona aquí hay gente que hace pan sin levadura, que llevan mucho tiempo haciendo pan de sin levadura, pero ahora 3 tipos de pan de sin levadura. Nosotros hacemos una amplia gama, damos opciones a que puedan seleccionar cada semana y comer la harina y el cereal que quiere tomar, con todo lo que los parámetros que le mandan pues, los nutricionistas. bueno, perdona ya que tenemos que ir acabando porque nos hemos pasado al final media hora del horario previsto. Bueno, agradeceros a todos que hayáis estado aquí, a Javier y a María también, que es un poco desde fábrica que nos ha hecho preguntas, muchas gracias también. Hemos visto diferentes puntos de vista, bueno, hay un poco de todo. Y agradeceros a todos y cada uno, ya os llamaré personalmente para daros las gracias, que hayáis aportado vuestro granito de arena, habéis dado cada uno vuestra opinión y bueno, vamos creciendo poco a poco todos. Un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer. Bueno, Igual. Hasta pronto. hasta pronto. Un abrazo a España desde Brasil y bueno, aprovechar que tenéis una tierra gastronómica buena y inundar de buenos panes a vuestros clientes, que estáis en el lugar cierto. Si no lo sabéis hacer, sea una cuestión de los panaderos. Creo que vamos a empezar a pensar de los panaderos. Estamos ahí aún. Un abrazo a todos mis tocayos, que nunca estuve en una reunión con tantos tocayos juntos. Creo que somos 4 o 5. ¿Qué? No digo nada, hostia. Sí. Panaderías de Málaga. Chao. Bueno, finalizamos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.